Nuestra siguiente plática está a cargo del doctor Pedro Alberto García Hernández. El doctor es profesor en Medicina Interna y Endocrinología, es director del Centro de Osteoporosis, investigador principal del Centro de Investigación Metabólica Multicéntrica, es egresado de la Facultad Autónoma de Nuevo León y es maestro en la misma facultad. Agradecemos mucho al doctor su participación. Muy bien. Bueno, pues la verdad que siempre es un placer estar en estas reuniones. No tengo más que agradecer, como siempre, que me hayan tomado en cuenta para participar. Y bueno, en los siguientes 35 minutos vamos a cubrir algunos aspectos de cómo abordar en forma integral la osteoporosis y la sarcopenia. Trataré de ser conciso, entiendo que somos gente que nos dedicamos a esto, y yo creo que mucho de esto es la reflexión que podamos tener. Sin duda hay una gran asociación, ¿verdad? No se trata de hablar de la fisiopatología de la enfermedad, pero sí recordar que hay una asociación muy importante entre los procesos que nos llevan hacia la osteopenia y osteoporosis, y que siempre debemos de pensar en el músculo, ahora que lo podemos medir con mayor exactitud y que podemos hacer algunas intervenciones de las cuales no hablaré. Más tarde Raúl Mata va a hablar un poco de las hormonas en nuestra sarcopenia, etcétera. Pero sí decir que esta concatenación nos lleva pues, a fracturas, ¿verdad? Por debilidad muscular o por debilidad ósea, digamos de alguna manera. Así que de alguna forma yo diría que hay un paradigma, que es lo que voy a tratar de revisar. O sea, yo tengo la oportunidad ahora, mediante la tecnología, de tener la mayor información posible acerca del hueso, ¿verdad? Entonces, si yo puedo, debo de tenerla sobre todo al principio, para saber la intervención que tengo que tener, ¿verdad? Sin duda, los nuevos medicamentos que existen para revertir la enfermedad, pues podemos hablar de que la osteoporosis se puede quitar la fragilidad y se puede quitar el número que dice osteoporosis y luego lo tenemos que mantener. Entonces, el objetivo de la plática de hoy es básicamente lo que ustedes ya saben, ¿verdad? O sea, perder hueso es normal, ¿verdad? Todas las mujeres, hablando precisamente de climaterio, van a perder hueso o sí. La diferencia va a ser las perdedoras rápidas y las perdedoras lentas. Y esto es lo que yo tengo que identificar, sobre todo aquella paciente que va a perder muy rápido, pero porque muchas veces yo no tengo una evidencia previa, no tengo una historia en cuanto al nivel de hueso que tenía antes y el que tiene ahora. Entonces yo tengo que identificar si realmente esa pérdida de hueso significa fragilidad. Así que brevemente, pues tendré que hablar un poco cómo reconocer a este paciente, qué es lo que hay que evaluar para diagnosticar la osteoporosis, cuáles son los elementos que tengo a la mano y que lo tengo disponible. Y sin duda, por la historia clínica, que luego nos la brincamos, ¿verdad? Es un elemento fundamental, ¿verdad? Yo debo de ver que el paciente, si ha tenido pérdida de estatura, si ha tenido fracturas previas, o sea, los factores de riesgo. Y si bien son muy buenos y los factores de riesgo han venido evolucionando hacia yo poder decidir qué intervención, pues la verdad que la intervención del paciente con osteoporosis es una intervención holística, ¿verdad? O sea, donde yo tengo que manejar todos los aspectos, sobre todo lo que hablaré al final, que es el aspecto de la fortaleza muscular. Entonces yo debo para escrutinar al paciente, identificar el paciente que tiene riesgo de osteoporosis, que hay que diferenciarlo del paciente que tiene riesgo de fracturas. No voy a hablar de intervención, pero ciertamente debe estar en mi mente en el momento que inicio viendo a mi paciente. Ya desde hace muchos años, vean la referencia viejita, donde se trató de ver si los factores de riesgo eran suficientes para poder identificar los pacientes con fragilidad, y pues no sustituyen a la densidad mineral ósea. Sin embargo, han venido ganando lugar en la decisión de la intervención terapéutica, esto es, en la intervención mediante el FRAX, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. No son sustitutos de las pruebas de medición de densitometría. Yo necesito una prueba de medición de densitometría ósea que sea adecuada, que sea de calidad suficiente. No vengo a ponerles densitometrías aquí, pero simplemente recordarles que yo tengo que identificar el nivel de densidad que produce fragilidad, pero aún más en este momento en donde los pacientes ya han tenido algunas intervenciones, sobre todo con bifosfonatos, pues tengo que tratar de identificar, como aquí está, con software especiales para poder ver la posibilidad de que un paciente pueda tener o no riesgo de fracturas atípicas, ¿verdad? Eso es algo que también yo puedo identificar, sobre todo si puedo obtener una medición y un barrido completo, a diferencia de el puro cuello femoral o la pura área de la cadera, un barrido más abajo que nos va a demostrar la posibilidad de que el paciente pueda tener, no las fracturas típicas por osteoporosis, que son las que estoy evitando, las que estoy diagnosticando, sino las fracturas atípicas en donde hay un abombamiento que podemos tener,
que tienden a aparecer cuando el paciente ha estado con tratamiento con bisfosfonatos probablemente más de 5 años. Así que, sin duda, la densitometría ósea en el diagnóstico de osteoporosis sigue estableciendo el diagnóstico, menos 2.5, si es hecho en un paciente correcto, me refiero a la edad, y con densitometría ósea dual, porque desafortunadamente, pues, cuando tú ves una densitometría hecha con otras metodologías, llámese tomografía computada o ultrasonido, pues magnifican, ¿verdad?, el potencial que puede tener, porque utilizan las desviaciones estándar, que son el diagnóstico para densitometría ósea dual, para otras metodologías, y esto hace que generalmente alarmen al paciente. Sin embargo, la medición de DEXA nos permite hacer el diagnóstico, ¿verdad? Nunca vamos a saber la etiología, eso es otra cosa que tiene que abordarse, pero para poder establecer que el paciente tiene debilidad o fragilidad ósea, una densitometría correctamente hecha en las regiones que aquí pongo en negrillas, que lo sabemos correctamente, el cuello femoral, la cadera total, la columna lumbar de vértebras 1 a 4, y si no es posible por defectos que pueda haber o cirugías o artrosis, pues entonces medir el radio distal, que yo recomiendo que no se mida cuando tienes alguna otra región, porque también te va a confundir. Es muy difícil poder medir la evolución de un paciente en el radio distal, porque no se refleja la remodelación tanto como en los otros sitios. Entonces yo vuelvo a decirles que es importante distinguir entre umbral de diagnóstico, que está basado en densitometría, y umbral de intervención, que es basado en riesgo. Por eso el FRAX ha surgido para los pacientes que tienen el mal llamado osteopenia, ¿verdad?, la masa ósea baja, para determinar quién de esos pacientes sí debería de ser intervenido. Entonces, ciertamente hay que evitar el usar el test score solamente como una decisión diagnóstica o como una meta de tratamiento, pero sigue siendo útil si lo evalúa en forma correcta. Recordemos que para el diagnóstico de osteoporosis, la historia clínica me sirve mucho, porque si el paciente ha tenido una fractura, independientemente de la densidad mineral ósea que tenga el paciente, yo debo determinar que el paciente tiene osteoporosis y debo tener intervención terapéutica. Creo que eso queda claro, pero a veces nos olvida o a veces se subestima un paciente que si no le preguntamos intencionadamente, él piensa que se cayó, metió la mano y es normal fracturarse, ¿verdad?, del radio distal. Y pues eso es una fractura por osteoporosis que determina la fragilidad del paciente, 95% de las veces en pacientes arriba de 45 años de edad. Entonces, por un lado, ciertamente yo puedo tener una densitometría. La densitometría pues simplemente es una pintura que me hace de la cantidad, con un algoritmo, la cantidad de calcio que tiene ahí, pero no me habla de la integridad. Entonces debo de tratar de obtener, si se puede, la microarquitectura ósea in vivo. Y esto es el Trabecular Bone Score. O sea, yo debo de agregarlo cuando sea posible, sobre todo al principio. Puede servir para el seguimiento del paciente, pero para la decisión terapéutica inicial, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes con osteoartrosis, me va a servir bastante. Esta es una herramienta que sigue siendo novedosa, probablemente tenga 10 años, pero no está disponible en muchas partes. Se instala en los equipos de DEXA existentes y es un software simplemente simple, rápido, reproducible, que nos permite expresar en forma de puntuación la masa ósea trabecular, ¿verdad? Es como si estuviéramos haciendo digamos, una biopsia ósea, no con la exactitud que puede hacer una tomografía axial computada de alta calidad cuantitativa, pero ciertamente lo que está detrás de esta tecnología, es lo que aquí se ejemplifica, ¿verdad? Por un lado, las zonas del bosque compacto en la A y las zonas más claras que podemos ver, es lo mismo, porque la densidad del hueso puede estar igual en un paciente que tenga otros cofactores como osteoartrosis, pero el momento que yo le hago el Trabecular Bone Score, voy a encontrar que este hueso en realidad puede estar más débil. O en pacientes, como les decía, en diabetes tipo 2, donde normalmente los pacientes tienen ya una porosidad que no identifica la pura densidad mineral ósea. Esta TBS se obtiene mediante el procesamiento de imágenes obtenidas por DEXA. En general, entonces es algo que se hace al mismo tiempo, no hay que hacer ninguna otra cosa más, no tiene que acudir al paciente nuevamente. De hecho, pude no habérselo pedido en forma inicial y quiero tenerlo. Si el centro donde yo lo mando lo tiene, lo puedo pedir y se le hace en ese momento, o se le puede hacer a los estudios previos que haya tenido el paciente si ya tiene un historial. Entonces, la TBS superior es como este ejemplo que ponemos, ¿verdad? Básicamente para el entendimiento. O sea, yo puedo tener una densidad mineral ósea igual,
con unas imágenes parecidas, ¿verdad? Pero la arquitectura va a ser normal en la parte de arriba y en la parte de abajo degradado, lo cual me va a dar un TBS que cuando es por arriba de 1,350 se considera normal, y que cuando es por abajo de este valor o de 150 se considera con una degradación muy importante. De tal manera que yo voy a encontrar que lo que correlaciona es con los parámetros de la microarquitectura ósea. Esto quiere decir un TBS alto, yo voy a tener menor espacio porque las trabéculas más íntegras, y lo contrario cuando tengo un TBS bajo, ¿verdad? Donde yo voy a tener un espacio incrementado con menor contenido trabecular, y esto es muy importante en el tratamiento también porque modifica la trabécula importantemente. Los resultados del TBS no se ven afectados por la presencia de osteofitos, es una situación muy importante, ¿verdad? Porque eso lo vemos frecuentemente en pacientes entre más edad tienen, es muy común en la posmenopáusica tardía o las pacientes con osteoartrosis. Complementa los datos disponibles a partir de mediciones de la columna lumbar con DEXA. No son, de hecho, ha sido demostrado en repetidas ocasiones que son más bajos en los pacientes con fracturas por fragilidad, en quienes la DEXA no evidencia osteoporosis, es menor en mujeres posmenopáusicas, en hombres con fractura, o sea, diferentes grupos, ha sido repetitivo y ya ha tomado un lugar que incluso, aunque no voy a hablar de eso, se adiciona al FRAX cuando lo tengo y me da mayor potencia en la decisión terapéutica. El tercer aspecto es la identificación de las fracturas vertebrales. Creo que entonces todo paciente, si tengo acceso a poder medir o encontrar la fractura vertebral, es muy importante porque básicamente me cambia la categoría diagnóstica. No me importa el TBS que tenga, no me importa la densidad mineral ósea que tenga, sino si yo tengo una fractura vertebral que puede ser evaluada al mismo tiempo también en un centro donde tenga la capacidad de poder hacerlo, yo creo que en forma inicial debería pedírselo a todos mis pacientes. Siempre hemos estado platicando en estos foros que una radiografía lateral, pues bueno, más cara, mayor, tiene que ir el paciente nuevamente a algún centro radiológico. Entonces aquí lo importante es que si sabemos bien que una fractura vertebral predice las futuras fracturas, lo que pongo en negrilla y en alto cambian la categoría diagnóstica, ¿verdad? Y sabemos que también podemos prevenirlo con terapia adecuada, incluso revertir esta debilidad ósea o fragilidad ósea. Entonces, pues se puede obtener mediante un estudio de evaluación de fracturas vertebrales al mismo tiempo que se obtiene la densitometría. Y pues la verdad que lo que hace en un barrido de 20 segundos es obtener estas imágenes que estamos viendo, ¿verdad? Son unas imágenes con una nitidez que son parecidas o mayores probablemente que una radiografía, y en la cual se mide en forma automática y si puede ser con un técnico especializado manualmente, la región anterior, media y posterior de cada una de las vértebras, y fácilmente podemos ver cómo nos puede evaluar el tipo de fractura que sabemos según la clasificación de Girand, dónde está sucediendo, la magnitud de la fractura, y entonces todo eso nos hace que podamos nosotros intervenir adecuadamente. Entonces, creo que en la actualidad debemos de tratar de intervenir teniendo todos los elementos para decir si ese hueso, más allá de si tiene densidad baja o no, si está suficientemente frágil. Pongo aquí nada más esta diapositiva de los marcadores de remodelado óseo, han prometido mucho durante 30 años y sinceramente pues no creo que sigan teniendo suficiente valor, tienen una gran variabilidad y pues no diagnostican osteoporosis, lo diagnostican si es que lo tenemos con calidad, un remodelado alto, un remodelado bajo, pero que no nos va a determinar el tipo de tratamiento que voy a usar. Entonces yo diría que es muy importante que la densitometría sea de buena calidad, es común todavía la densitometría de baja calidad desafortunadamente, y debemos utilizar un algoritmo para usar la mayor cantidad de elementos para establecer el grado de fragilidad, o sea, factores de riesgo, densitometría, fracturas por evaluación de fracturas vertebral, TBS, y con eso podremos tener mejores decisiones terapéuticas, ¿verdad? O sea, los pacientes obtendremos mejores resultados, tendremos de hecho en los sistemas de salud si lo tuviéramos también, pues pudiéramos intervenir más correctamente. Entonces sí es importante comprender los estándares tecnológicos que tenemos para poder tener este control de calidad en la adquisición y pues esto es algo muy importante para poder abordar en forma de diagnóstico la calidad del diagnóstico de osteoporosis. En esta otra parte, sin duda les decía al principio que es algo que también se puede evaluar
en forma directa y que nosotros podemos, si lo recordamos, hacer una estrategia para poder detectar en forma temprana al paciente que tiene sarcopenia. Creo que la prevención de fracturas ya no podemos verla si no damos una mirada integral a la salud muscular, ¿verdad? Por eso la prevalencia de osteosarcopenia pues ha estado aumentando, sin embargo, sigue siendo un poquito complicado a veces que alguien te pueda evaluar al paciente en forma sencilla, ¿verdad? Entonces yo creo que hay acciones que podemos incorporar para detectarla. Sabemos que de alguna manera todos estos factores de riesgo nos debe de hacer sentir la sospecha de que el paciente lo tenga. Es más frecuente que el paciente podamos tener que tiene debilidad muscular. Hay veces que es muy notorio, pero hay veces que no lo es. Y con algunas sencillas maniobras podemos identificar a qué paciente tendríamos que detectar. O sea, básicamente evaluando la fuerza o el desempeño físico. Nosotros sabemos que la sarcopenia está en el momento como estaba la osteoporosis hace 30 años. Apenas nos estamos poniendo de acuerdo con las categorías diagnósticas, pero ciertamente sucede, y ciertamente no sucede. Te vas dando cuenta de que tu capacidad muscular va estando disminuida y el cambio tan importante que puedes lograr en muy corto plazo con algunas intervenciones, ya se platicarán más tarde en esta reunión, pero también no va más allá de la pura capacidad funcional, sino que el sistema muscular pues es un sistema inherente en la inmunidad. Te va mejor no solamente para que no tengas fracturas, sino para cuando tienes alguna intervención terapéutica de otro tipo, una cirugía, menor mortalidad. Hay un montón de factores por lo cual vale la pena identificar no solamente la baja masa muscular, sino principalmente la fuerza y el rendimiento físico. Entonces yo tengo que tener la sospecha clínica y tengo que hacer algunos elementos iniciales como una prueba de screening. En principio se han diseñado, y no voy a entrar en detalle de cada uno de estos, pero básicamente ahí en Locorp hacemos algunos cuestionarios que mandamos al paciente inicialmente, ¿verdad? Se le manda al paciente y ahí puedes detectar si es candidato a poder volver a hacer un estudio completo. Estos estudios de tamizaje están completamente bien validados, son cuestionarios que si uno los lee, pues están hablando básicamente de la capacidad funcional del sujeto en la vida diaria, ¿verdad? La posibilidad que tiene de hacer cosas cotidianas y esto es lo que puede determinar en un ámbito de evaluación integral si el paciente debe de ir a una evaluación de sarcopenia completa. Pero yo puedo hacer esta prueba, pedirle a mis pacientes en la consulta, ¿verdad? Yo creo que yo lo hago frecuentemente, pues nada más, el paciente está sentadito ahí, le pides que lo haga en forma correcta, que se levante 5 veces, te fijas y lo puede hacer en 15 segundos, y pareciera muy fácil, ¿verdad? Pero hay pacientes que no lo pueden hacer, bastantes de ellos. Y esa pura prueba te puede estar hablando de la posibilidad de que se caiga más el paciente y te puede estar hablando de que ese paciente puede ser seleccionado para que yo le haga una evaluación integral de sarcopenia, que se puede hacer al mismo tiempo que hago la evaluación de osteoporosis y sin un costo infinitamente mayor, ¿verdad? Entonces, simplemente pedirle eso, no nos cuesta nada el paciente poderlo ver y esto entonces nos da como consecuencia que yo pueda medir con una exactitud impresionante ya desde hace algunos años la medición de la masa muscular. Ahí pongo los índices que ya están perfectamente estandarizados para hombre y mujer, y los cuales ciertamente con intervención, ya lo platicarán al rato, puede ser modificado y mejorado al cabo de unos meses. De hecho, en la actualidad la optimización ósea, optimización muscular antes de cirugías, por ejemplo, por cirugías por prótesis, por artritis, puede ser diferida, que siempre son un poco electivas, porque el desempeño y la forma en que se le va al paciente, una vez que optimizas la salud muscular, es impresionantemente diferente, ¿verdad? Entre el paciente que va a tener una prótesis y va a salir caminando, al paciente que no se recupera y que dice que le va mal, porque a lo mejor no optimizó su músculo. Entonces este índice es muy exacto, lo hace con mucha exactitud. Y la otra parte es la dinamometría, que es básicamente medir la fuerza de presión. Debe ser hecha también en forma estandarizada. Aquí la cosa es la estandarización de los procesos. ¿Cómo lo debe de pedir al paciente? Si debe tener el brazo sin algún reposo o con reposo, en cuánto tiempo lo debe de hacer, ¿verdad? Aquí está básicamente nada más descrito que haces 3 mediciones de la mano dominante, ¿verdad? Seleccionando el de mayor grado para el registro, para que obtengas o sea, estamos obteniendo que el paciente tiene una baja masa muscular, que tiene un bajo rendimiento muscular. De hecho, esta prueba es la que tiene mayor predicción, es la que en algunas partes donde manejan sarcopenia sugieren que tengas un hand grip en tu consultorio, lo cual está muy complicado para poderlo hacer con la técnica adecuada.
Aquí está un paciente que se evalúa, donde está primero con el hand grip, la prueba de la marcha, ahí lo estamos viendo en breve, y los demás las pruebas de equilibrio, que también están estandarizadas. Entonces, finalmente, si yo obtengo estas pruebas, que lo puedo hacer en unos minutos, yo puedo tener, y es lo que hacemos al menos en Docorp, en la clínica de composición corporal, pueden ver, por un lado, las hojas de trabajo, digamos, donde yo voy a poderles reportar a ustedes cada una de esas pruebas, cuál fue el resultado que me dio, ¿verdad? En un lado y en otro. Hay una sumatoria que me establece una clasificación, ¿verdad? Porque ya medí la densidad ósea, porque ya medí la masa muscular y porque aquí estoy haciendo todas las pruebas que requiere el sujeto, para entonces yo poder dar un reporte donde no solamente es el reporte específico de los resultados del paciente, sino en cada, totalmente digerible, ¿verdad? En cada apartado te pongo la clasificación de tu paciente para que sepas qué significa la masa muscular baja, para que sepas qué significa el score que tuvo con el hand grip, para que sepas qué significa en las demás pruebas completas que se deben de hacer, realmente el rendimiento muscular. Y entonces esto puede hacer que yo tenga que intervenir, como platicarán más tarde, y poder lograr una diferencia en la calidad de mi paciente. Entonces, yo creo que a los que se deben de escrutinar, puede ser aquellos que tengan dificultad para realizar actividades de la vida diaria, que claramente tengan disminución en su función, fuerza y estado de salud, o los pacientes que tengan caídas recurrentes. Muchos médicos no preguntan si se cayó el paciente. Se ha caído, no es normal caerse, de verdad es muy importante esto. O pérdida de peso no intencional, poshospitalización o pacientes post-COVID, ¿verdad? Hay una sarcopenia tremenda post-COVID, y se la puedes medir, intervenir y modificar, ¿verdad? No la estás simplemente tratando de adivinarla, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante, y los pacientes que tengan pues probablemente mayores de 70 años deberían de tener también una evaluación integral de sarcopenia. Entonces yo creo que como propuesta para esta área debemos de rápidamente tratar de evaluar nuestra masa y función muscular en nuestros pacientes en riesgo. Yo creo que hay que incorporar, preguntarles por caídas y preguntarles si tiene la historia de pérdida de estatura, aunque el paciente no se haya medido correctamente previamente. Y esta prueba de pararse y sentarse, hacérsela a todos nuestros pacientes, ¿verdad? Si es necesario, entonces ya se puede hacer una intervención. Yo creo, para concluir de estos dos aspectos, tenemos herramientas mayores y más importantes para poder establecer la calidad que tiene nuestro paciente integral en el sistema osteomuscular, con suficiente reproducibilidad. Yo creo que la identificación debe volverse práctica clínica más común. Sí, decimos que la población va envejeciendo, pero la población también va teniendo otros hábitos y otras costumbres y otro estilo de vida, ¿verdad?, que está llevando a que más pacientes tengan osteosarcopenia. Creo que los beneficios clínicos potenciales de prevenir y revertir esta afección van más allá, ¿verdad? Van más allá de la pura evitar la fractura, sino van en relación con lo que les decía, mejor desempeño y un mejor desenvolvimiento, aún con otros tipos de enfermedades. Yo creo que la evidencia creciente, y se los traté de mostrar a ustedes como grupo de expertos, en cuanto tenemos las herramientas efectivas para evaluarlo, y estas mediciones que pueden ser rutinarias en la práctica clínica tienen intervenciones terapéuticas que pueden ser efectivas, ¿verdad?, para poder revertir tanto la osteoporosis como la sarcopenia. Y el paciente sin duda tendrá un mejor desempeño. Esta era la información que yo les quería compartir, básicamente en la evaluación integral, y ya verán más tarde la evidencia que hay al respecto de cómo ambos aspectos, la osteo y la sarcopenia, pueden ser tratadas exitosamente. Muchas gracias por su atención.